Bienvenidos una vez más a su programa Tiempo de Reflexionar, un programa que te ayudará a encontrarte con Dios. Como siempre, más que agradecido del privilegio de toda esta gente que nos están esperando, nosotros poder saludarle y bendecirle desde aquí. Su hermano Kelvin Rodríguez les saluda y les bendice. Como siempre, quiero saludar a esas personas que hacen cualquier o hasta lo imposible para prender sus celulares, prender su iPad, prender todos sus equipos electrónicos, a esas personas que están lejos y siempre nos escuchan. Queremos saludarles desde aquí, en cualquier parte del mundo que nos estén escuchando. Le bendecimos. Quiero también saludar a esas personas que nos escuchan en Higüey, que son amplias, la gente que tenemos en Higüey, en El Ceibo, Atomayor, Miches, donde quiera que nos estén escuchando, le bendecimos. Y quiero darle la bienvenida a este equipo que me acompaña en el día de hoy. Y como cada sábado. Y Diego, que no estuvo la otra semana. Se ausentó. Pero estamos aquí ya, estamos aquí. Que es lo importante. Así que... Muy buenas noches, bendiciones. Para mí es un placer estar de nuevo con usted a través de Cielo 104.7 con su programa Tiempo de Reflexionar. Buenas noches, Diego. Dios bendiga a todos los hermanos que cada sábado nos siguen y están en sintonía con su programa Tiempo de Reflexionar. Tiempo de reflexionar. Tiempo de reflexionar. El tema de hoy va dirigido a un grupo de personas que se escudan en el Evangelio. Son personas que aparentan ser cristianos, aparentan ser miembros de la familia de Cristo, pero con sus hechos lo niegan. Muchos de ellos, Diego, en determinado momento, lo que hacen es como una pantalla. Tienen doble vida, son espirituales en algunas áreas, en otros son muy carnales y se manejan en esas dos áreas. Wow, eso es así. Realmente cuando se habla de este tema, miren, hay que poner mucha atención, porque lamentablemente el pueblo cristiano está viviendo esta cruda realidad. Es algo que está pasando, lo estamos viendo así como algo normal, pero hay que ponerle mucha atención. Y hoy hemos dedicado nuestro programa número 129 a Cristianos, no bulto. Santo Dios. Tiempo de reflexionar. Quiero iniciar con una parábola de nuestro Señor Jesucristo, la cual se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 13, desde el versículo 24 al 30. La misma dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo.
Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranqué también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo le diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged también el trigo en mi granero. Miren, vivimos en una época donde las iglesias hay ovejas y hay cabritos, hay siervos y hay rebeldes. Nuestro Señor nos enseñó claramente en esta parábola del sembrador que en su grey hay cristianos íntegros, verdaderos, y también hay cristianos que son bulto. ¿Por qué decimos así? En buen dominicano. En buen dominicano, porque no aparentan ser siervos de Cristo, pero en realidad está muy lejos. Mira otro ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo tenía 12 apóstoles. Todos eran seguidores fieles, que estaban dispuestos, si era necesario, a dar su vida por el Maestro. Pero dentro de ellos estaba el traidor Judas, el que entregó con un beso a nuestro Señor. Judas estaba tan camuflajeado que era casi idéntico a los apóstoles, que ni aun ellos, los discípulos, se dieron cuenta que era un traidor. Si los discípulos se dan cuenta de que Judas era el traidor, lo matan. Lo linchan. Lo linchan. Mira, Pedro, que siempre estaba con una espada, se lo había llevado. Yo estoy seguro. Pero fue algo tan camuflajeado así, que no se dieron cuenta que Judas era el traidor. Bien, en realidad nosotros tenemos que entender que la iglesia, como siempre o a veces decimos, es un taller y hay de todo. Pero hoy nosotros como programa lo que queremos es que nosotros podamos identificar, o no tanto identificar porque no es nuestra labor, pero que sí podamos nosotros escudarnos de estas personas que en determinado momento están en la iglesia solamente escudándose, como dijimos al principio, y en realidad no son personas verdaderamente cristianas. En determinado momento se le va a ver algo que no es de Cristo con mayor facilidad, o sea, lo expresan porque es como yo decía al principio, tienen una vida doble, se manejan entre lo espiritual, un antifaz, y lo carnal. Y en realidad nosotros en estos últimos tiempos que nos han tocado vivir como evangélicos, tenemos que tener en cuenta muchas cosas, y esta es una de las cosas que debemos de tomar en cuenta, porque en determinado momento quizás nos podemos unir a esa persona para orar, nos podemos unir a esa persona para depositarle algo en la mano que administre en la iglesia. O sea, le depositamos confianza en determinado momento, y al no ser una persona íntegra, una persona que sea espiritual, o sea, que esté en la iglesia en un propósito, sino que en determinado momento va a sacar las uñas en buen dominicano. Mira, volviendo a Judas. Judas estuvo o anduvo con Jesús por un lapso de tiempo de 3 años y medio y no tuvo un arrepentimiento genuino,
porque no buscaba a Cristo como su Salvador, sino un beneficio de Cristo. Es lo que estamos viviendo. Mucha gente se escuda en la iglesia buscando un beneficio. No buscando la salvación. No buscando la salvación. Sino buscando negocios. Algunos pueden hacer negocios buscando en la iglesia, dinero. Otros pueden estar buscando una pareja. O también varias dentro de la iglesia que los vemos a cada rato. Yo oigo muchos ejemplos. No, en la iglesia, si tú quieres una muchachita buena que te salga bien, ve a la iglesia a buscarla. Exactamente. Yo he escuchado mucho en la eso. calle. No. Si usted anda buscando hay mucha sierva, tranquilita. No se vaya a buscar una chapeadora de esa en la calle, sino vaya a la iglesia. Entonces, esa gente se dirige a la iglesia buscando ese objetivo. Y lo hemos visto en muchas Con el formas. traje de bulto. Haciendo bulto en la iglesia. Pero no son cristianos. Hablan en lengua, rompen bancos, brincan, hacen un montón de cosas, pero en realidad no buscan su salvación. O sea, ese no es su objetivo. Su objetivo es inmediato, es buscar el beneficio que él fue a buscar, valga la redundancia. Y mucha gente, por ejemplo, vemos ya en esa área de lo que es el romanticismo y usted buscar una pareja, vemos muchos de ellos que están orando hasta con 3 siervas. Sierva, vamos a estar orando por esa relación. Y a la otra también, y dándole también, teniendo en algunos casos ciertos roces. Y de eso la iglesia está llena. Entonces nosotros debemos de reflexionar y identificar ciertas personas que están haciendo de la suya y son bulteros dentro de la iglesia, podríamos decir. Y también, Kelly, esto es un llamado a reflexión a esas personas que están cometiendo esos delitos, porque realmente es un delito. Como quiera que lo llamemos, es un delito. Entonces, si Porque Cristo usted viene, entra- se quedaron. Claro que sí. Claro, porque no están en eso. Dios- No están detrás del haciendo maestro bulto, ni Exacto. buscando la salvación. No es que Dios no contempla la doble vida. El que está con él está con él, el que no está con él está en contra. Eso es así. Y realmente vemos eso a diario, Diego. Es como un estilo de vida que el sistema ha impuesto y muchos lo han seguido. Van con su objetivo, como decía Kelly, a la iglesia. No, y lo mejor que te dicen, el Señor me dijo que usted es la mía. O el Señor me dijo que usted es el mío. Oiga. Bueno, entonces hay que esperar confirmación a la No. sierva que le dijeron eso, que quizás no están escuchando. También que el Señor le diga que usted es la de él. Porque en realidad, estos tiempos que estamos viviendo, donde la iglesia se está pareciendo tanto al mundo, son cosas que nosotros debemos tomar en cuenta. Nos preocupa Nos eso. preocupa. Y hemos hablado en varias ocasiones de esto. Nosotros estamos tratando de imitar al mundo y estamos llevando muchas cosas del mundo que ya es normal en la iglesia. Y muchas cosas que no son buenas. Cuando debe de ser todo lo contrario. Cuando debe ser lo contrario. Cosas que no son buenas. Porque hay cosas, sabemos que estamos en el mundo y hay cosas que sí vamos a imitar. Porque son parte del sistema. De Y la cotidianidad de la son vida. cosas buenas. Pero yo me refiero a cosas malas que estamos imitando. Introduciendo en la iglesia poco a poco. Y a veces no sabemos, en realidad, no conocemos los corazones. Dios es el que puede juzgar. Pero sí, en determinado momento, nosotros podemos detectar algunas cosas de algunas personas que en realidad no vienen de Dios. Y no es que lo juzguemos, pero a veces Por podemos, los hechos. no es que lo juzguemos, pero sabemos que a veces hacen cosas que en realidad pueden afectar nuestra vida espiritual. Y no solo eso, nos vamos más allá, pueden afectar su salvación. Y eso no podemos permitírselo a nadie que afecte nuestra salvación, porque el encuentro con Jesucristo debe de ser nuestro mayor anhelo y nosotros debemos de activar nuestros sensores espirituales para que podamos buscar la salida y nosotros no vernos contaminados con algunas personas que solamente van a la iglesia a hacer bulto y no buscarle a Dios. No se mueva, en solo un minuto regresamos. En minutos regresamos con su programa Tiempo de Reflexionar.
¿Quieres conocer más de la Biblia? Entonces entérate en Curiosidades Bíblicas. Hoy vamos a hablar del Urim y el Tumim, parte de la indumentaria del sumo sacerdote, por medio de la cual averiguaba la voluntad de Dios en casos dudosos. El Urim y el Tumim se colocaba en una bolsa dentro o encima del pectoral de juicio según Levítico 8:8, y es probable que el sumo sacerdote se lo pusiera cada vez que llevara el efod, por 4 se usaba encima de esto. Parece que mientras Dios se valió de la inspiración profética, no hubo necesidad del Urim y Tumim. ¿Sabías? Cuando Moisés legisló para el periodo después de su muerte, mencionó la necesidad de utilizar el Urim y el Tumim en la época de profecía. Pasó definitivamente a los líderes pidiendo otra vez este tipo de dirección. ¿Sabías? El Urim y el Tumim no se empleaba para averiguar la voluntad divina en asuntos privados, sino en asuntos nacionales. En la mayoría de los casos la respuesta era simplemente sí o no. Pero David lo consultó 2 veces. También en el caso de Adán, en Josué 7, 16, 18, donde echaron suerte 4 veces hasta que aprendió al culpable. Numerosas descripciones del Urim y el Tumim han surgido, aunque en realidad no se sabe de qué material era, ni cuál era su forma, ni de qué manera revelaba al Señor su voluntad por medio de ellos. La teoría más común es que el Urim y el Tumim eran 2 piedras prendidas en alguna forma al efod y se empleaba para echar suerte. Esto lo podemos encontrar en Números 27:21, Esdras 2:63, Nehemías 7:65, Primera de Samuel 23, 11-12, Primera de Samuel 10, del 9 al 22, del 14 al 37. Esto y más es un próximas Curiosidades Bíblicas. Tiempo de reflexionar. Continúe disfrutando de su programa de cada sábado. Tiempo de reflexionar. Seguimos con el tema cristianos, no bulto. Poderoso tema, ¿verdad? En la Biblia vemos algunos ejemplos de personas que tuvieron un arrepentimiento que no era real. En parte. En parte. En algunas áreas. Vemos al rey Saúl, fue ungido por Dios. Aunque en el Antiguo Testamento las personas que eran ungidas no significaban que eran salvas. También el rey Ciro de Persia, Dios le llamó mi ungido. La palabra ungido significa escogido por Dios. También Dios escogió al rey Nabucodonosor para que le diera una lección al pueblo de Israel y se lo llevara cautivo a Babilonia. Pero volviendo a Saúl, este rey era un hombre que Dios escogió. En el principio profetizaba. Su vida cambió para amar cuando permitió que entraran los celos y la envidia, a tal punto que su corazón ya no había paz, sino amargura, y empezó a hacer cosas no agradables a los ojos de Dios, que permitieron que Dios lo desechara. En este camino del Evangelio debemos de ser muy cuidadosos, no buscando los beneficios del cristianismo ni del Evangelio, sino buscando única y exclusivamente a Jesucristo en nuestras vidas, porque Él es nuestra necesidad, ya que sin Él, dice su palabra, que nada podemos hacer. Así que en esta noche, a modo de reflexión, si usted se acerca a buscar a Cristo, acérquese con un solo objetivo: de entregar su vida a Jesucristo en espíritu y en verdad, y
ir tras la salvación. No busque los beneficios, porque dice, los beneficios vendrán solos. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. No vaya tras la añadidura y olvidarse de Cristo. Eso no, es algo, es un error. Diego, es algo que en realidad no podemos dejarlo de mencionar en esta noche, porque es algo que está haciendo mucho daño a la iglesia. Y es que hay un evangelio que se está predicando, donde primero estamos buscando las añadiduras, donde mucha gente se atreve a decir que el cristiano no puede estar en mala, que el cristiano no puede estar pasando calamidad, no puede tener necesidad de ningún bien, y se enfocan en las añadiduras primero y descuidamos lo que es nuestra vida espiritual. Y en realidad mucha gente a este evangelio está predicándose de esta manera y ha calado mucho. Se escucha, hay mucha gente, muchos predicadores que conocemos, que en realidad a veces lo escuchamos, dando una palabra de aliento, dando una palabra a gente que quizás tiene algún problema económico, a gente que tiene problemas de salud, a gente que tiene situaciones calamitosas. Entonces le venden un evangelio donde necesariamente ellos tienen que ir por las añadiduras primero. Y al ir por las añadiduras primero, cuando ven que esas cosas que le están ofreciendo en determinado momento no son resueltas, o sea, no son como le mostraron que era el evangelio, terminan cayendo en muchos de los casos en esos cristianos que están haciendo bulto en la iglesia. Y es lamentable que nosotros busquemos primero las añadiduras y tengamos que estar quizás fingiendo en la iglesia y no viendo el evangelio como Jesucristo lo predicó, sin ninguna contaminación, sin ningún aderezo, sin ninguna cosa que la gente le quiere poner, un cachucito, una serie de cosas para que la gente lo vea más atractivo. Con un juguito. La palabra de Dios no necesita nada de eso. No necesita nada de eso. Entonces, por eso nosotros vemos mucha gente en la iglesia que va a hacer negocio, que va a buscar otra cosa que no es la salvación, porque no podría decir solamente que sea por ese tipo de evangelio, porque van a buscar las añadiduras primero, porque sabemos que siempre va a haber gente que son vivos y quieren hacer otro tipo de negocio en el ambiente de la iglesia. Pero en realidad, en muchos de los casos, gente que va buscando soluciones en la forma que le presentamos el evangelio. Si usted le presenta el evangelio de que usted tiene un problema y Jesucristo se lo va a saldar, así mismo como sea su semilla, así mismo como sea su ofrenda, de esa misma forma Dios le va a prosperar. Entonces, cuando eso no sucede, muchos de los casos que me han hablado a mí me lo han dicho en vivo y directo. Oye, a mí me vendieron una cosa, a mí me dijeron que Dios me iba a ayudar. En varias ocasiones yo me ha tocado personas que se han ido de la iglesia y yo me les he acercado. Pero, ¿qué le pasó, varón, si yo lo veía con tanta fe y tanta motivación? No, varón, lo que pasa es que yo vine porque yo tenía un problema. Y en realidad el problema se ha ido incrementando en lugar de tener solución. Dios no está en mí. Dios está en todo menos en mí, me dijo uno. Digo, varón, pero que las cosas no son así. No es una varita mágica. Y traté de explicarle, pero no. Porque le vendieron el evangelio de una forma. Entonces él me dijo, yo estoy aquí, pero yo no estoy. Yo tengo la mente en otro sitio. Y por eso yo hacía esa aclaración. Entonces nosotros debemos de tener cuidado. Hay un tipo de gente que va a buscar solución a su problema. Cuando no ve solución, en algunos casos, se quedan buscando solución ellos mismos, braveando, no que Dios las soluciones, sino ellos, dentro del pueblo de Dios. Pero Kelly, ahí es que voy. Eso es una de las consecuencias del bulto. Porque llega una persona
le habla, le profetiza. Cuando no tiene cumplimiento porque se lo dijo en la carne, pues viene para atrás. Entonces, ¿hay algunos profetas bulteros? Claro, querido, pero ven acá. Yo tengo que reírme porque en realidad, si Dios no dijo, es claro, ¿verdad? Suena feo algunos profetas bulteros, pero si Dios no le ha dicho y usted le está profetizando a alguien, usted está haciendo bulto. Usted lo que está es profetizando de sus emociones, no de lo que Dios ha dicho. No, y que son tan tal que se empapan de las situaciones de esa congregación. ¿Cómo un cristiano se da cuenta que es un verdadero siervo o sierva de Jesucristo o está haciendo bulto? En la segunda carta a los Corintios. Digo, vamos a tomar la llamadita. Ok. Nuevamente. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas. Para darle las gracias primeramente a Dios. Sí, sierva. Hello. Sí, cuéntenos, Hello. hermana. No, que me encanta el programa porque es muy constructivo y muy nutritivo. Gracias. Amén, Lo gracias. estamos escuchando para la gente aquí y me ha encantado. Oye, me encanta ese programa de hoy, lo que ustedes están expresando, lo que ustedes están diciendo, porque yo he vivido eso de profetización y cosas. Y es muy bueno aclararle eso al pueblo de Dios. Amén, así es. Yo le sigo en su programa, le hablo de Ingenio Consuelo, la hermana Magali, y el Señor le bendiga mucho. Amén, Igual, amén. Dios me le bendiga. Gracias por la mucho, sintonía. hermano. Amén. Decía que en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no sabéis que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Es como si el apóstol Pablo le dijera: examínense ustedes mismos de todo lo que le he enseñado y prueben si su arrepentimiento es real, si también su fe es real. Y si eso es así, o no están seguros de que es así, haga un análisis exhaustivo, profundo, y saquen sus propias conclusiones. Porque, déjame decirte algo, cada persona sabe cómo está con Jesucristo. Si Es una está realidad. frío, si está tibio o está caliente. Pero nos escribe un Miguel desde Villa España y nos dice que el cristiano auténtico, o sea, el cristiano que no hace bulto, es rico en amor. Y es una realidad. Hay mucha gente falta de amor en la iglesia y lo podríamos medir por ahí. Porque la Biblia dice que el que no tiene amor Ha negado la fe. ha negado la fe. Y vemos gente que no Es como un címbalo o metal que que retiñe. retiñe. El sonido que da no es agradable. Y una de las formas que nosotros podíamos identificar a gente que está haciendo bulto es falta que no tenga amor. Por ejemplo, ve una situación que puede ayudar económicamente, por decir algo. Y en lugar de decir vamos a orar, resuelva y muestre el amor por ese hermano. Y eso nos falta mucho. Muchas veces nosotros tenemos situaciones en nuestras manos que podemos resolver y optamos por orar. Cuando Dios nos está poniendo una persona para que seas tú que lo bendiga y que tú muestres el amor y de las cosas que Él te ha proveído para que tú las compartas con esa persona. Entonces el amor está en extinción en muchos de los casos, en los líderes, en muchos de los miembros, porque hay gente que en realidad está marcada, lo han engañado mucho y una serie de cosas. Y a veces abrazamos la palabra que dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero nosotros no estamos llamados a enfriar nuestro amor, porque a medida que vamos enfriando nuestro amor, vamos a hacer lo mismo que dice la palabra, como címbalo está hueco, que da un sonido desagradable. al oído. No tenemos nada que ofrecer. Entonces nosotros debemos de analizarnos. Vamos a enamorarnos más de la obra, enamorarnos más de las cosas de Dios, para que en realidad no estemos haciendo bulto en la iglesia, como en muchos de los casos. No se muevan, solo minutos, regresamos.
Somos Tiempo de Reflexionar. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook como Tiempo de Reflexionar, Twitter, Tiempo de Reflexionar y en nuestro canal de YouTube, Tiempo de Reflexionar. Continúe disfrutando de su programa de cada sábado, Tiempo de Reflexionar. Antes de la pausa, hablábamos de cómo el cristiano puede examinar si está sirviendo al Señor de una vida correcta, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo dijo que debemos de amarle con toda la fuerza de nuestra mente, con toda la fuerza de nuestro corazón y con toda la fuerza de nuestra alma, que ese es el principal mandamiento. Y el segundo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. También nos dice que en el primer lugar de nuestras vidas debe de primar la voluntad de Dios. Cuando nosotros permitimos que Dios ocupe el primer lugar en nuestras vidas, de que Él sea el centro de nuestras vidas, de que Él sea que nos dirija en todo cuanto vayamos a hacer, somos cristianos auténticos y no somos bulteros. No, en realidad, Diego, es cierto. Nosotros debemos de examinarnos no solamente a nuestros hermanos, sino a nosotros mismos. Porque hay un momento en que podemos determinar si en realidad estamos haciendo bulto o no en la iglesia. Porque no podemos vivir para agradar a los hombres antes que a Dios. Acuérdate que Pedro, Juan y Jacobo dijeron que primero es agradar a Dios antes que a los hombres. Sí, pero hay muchos que tienen en agenda, sí, primero agradar quizá al pastor, hombre, quizá agradar a un líder, quizá agradar, no sé, a alguien que no sea Dios primeramente. Entonces esto nos convierte en cristianos no auténticos, o sea, no aprobados por Dios. Claro, porque Dios no acepta que tú lo coloques en segundo lugar. En segundo lugar. No, para nada. Entonces, a medida nosotros tenemos que revisarnos constantemente y buscar siempre afinar con el propósito de Dios en nuestras vidas, con lo que es la voluntad de Él y las cosas que en realidad Él quiere que nosotros hagamos. No podemos estar haciendo bulto en la iglesia cuando en realidad nuestra primera vocación, o podríamos decir, en primer lugar no está Dios. En realidad estos tiempos son muy difíciles, donde el diablo tiene bastante distracción para todos y tiene bastante cosas para que nosotros pongamos a Dios en segundo lugar y que Él saque ventaja en nuestras vidas y nosotros en realidad estar solamente pasando el tiempo en la iglesia. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y buscar afinidad, como decía al principio, con lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que es su voluntad, y que nosotros seamos dignos de seguir proclamando este evangelio para que otras personas lleguen a los pies de Cristo y puedan ser salvas como Él establecido en su palabra. Cuando suceden estos tipos de cosas, que una persona no toma el evangelio en serio por alguna u otra razón, pues entonces deja ver que no tiene temor de Dios y va cometiendo como una serie de cosas que deja ver realmente lo que tiene en su interior. Y hoy queremos hacer un llamado a reflexión, de que nosotros nos concienticemos, que nosotros nos revisemos qué estamos recibiendo y qué estamos dando
Es importante saber qué le estamos dando a los demás, porque como cristianos somos ejemplo de muchas personas. Nosotros somos el espejo para alguien y alguien nos está observando por una razón u otra. Y realmente el tema de hoy a mí me Rita, concierne. Y ya que tú tocas ese tema, nosotros estamos en el blanco de todas las personas que nos rodean. Así es. No podemos darle pie porque la gente dice, oye, pero él es cristiano. Entonces nos tienen como espejo, como estandarte, y en realidad su vista está enfocada en nosotros. En el día a día tomamos muchas decisiones y no nos detenemos a pensar si hemos obrado bien o si nos estamos equivocando. Es tiempo de la reflexión final de la noche. En esta reflexión final de la noche, vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 7, versículos 15 al 19. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Estamos viviendo los tiempos y las épocas más peligrosa de toda la historia de la humanidad. Por todo el mundo han surgido líderes que dicen que han recibido revelaciones de parte de Dios, y muchas personas, por no conocer las Sagradas Escrituras, son víctimas de estos falsos cristianos y son arrastrados por su filosofía mentirosas, ocasionando así muchos males a sus seguidores. Nuestro Señor Jesús nos advierte de ese tipo de personas y nos dice que habrá falsos profetas. La característica principal de estos falsos predicadores es la hipocresía, pues aparentan ser ovejas, pero son lobos rapaces. Debemos de observar el fruto de quienes pretenden predicar la palabra de Dios. Así como hay árboles que dan frutos buenos, también hay árboles que dan frutos malos. Los portadores del mensaje de Dios necesariamente tendrán que dar un buen testimonio. De lo contrario, serán calificados como falsos profetas. El Señor Jesucristo definió la naturaleza de los predicadores del Evangelio. Si son buenos, su vida será un ejemplo digno de imitar. No es posible predicar la palabra de Dios y ser un ejemplo malo a seguir. Jesús dijo que hay quienes lo llaman Señor y en su nombre pretenden predicar, echar fuera demonios y hacer milagros, pero no son creyentes que están bajo su autoridad. Los verdaderos predicadores del Evangelio son quienes obedecen a Dios conforme a su palabra. Los que aparecen ser falsos predicadores serán desconocidos por Dios en el día del juicio. Jesús mismo les ordenará apartarse de él, de manera que quienes oyen la palabra de Dios y la obedecen son comparados como un sabio que edifican su casa sobre la roca. En cambio, quienes oyen la palabra de Dios y no obedecen sus preceptos son como un hombre necio que edificó su casa sobre la arena.
Obedecer a Dios es un camino difícil que requiere de esfuerzo, dedicación y mucho trabajo. Pero el resultado de este tipo de fe es que mientras que el obedecer, el no obedecer, perdón, a Jesucristo deja un sabor amargo. En la primera carta a los Corintios, en su capítulo 14, versículo 37, dice: si alguno no cree al profeta o espiritual, reconoce que lo que os escribo son mandamientos del Señor. En Efesios 4, en su versículo 11 y 12, la palabra de Dios nos dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo van a hablar profetas y evangelistas? Hasta que Cristo venga. El ministerio profético no debe de confundirse con personas que se levanten en muchos lugares y anuncien nuevos mensajes que no van en armonía con la palabra de Dios. Porque toda la revelación futura de Dios ya está completa en su palabra. Nosotros tenemos el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento. Antes había nuevas revelaciones porque el salmista, el evangelista, el profeta de Dios solo tenía el Antiguo Testamento. Pero nosotros tenemos los dos. Nosotros tenemos la palabra de Dios completa. Nosotros tenemos lo que necesitamos para salvarnos. En la segunda carta de Pedro, en su capítulo 1, versículo 19 al 21, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mis queridos hermanos que nos escuchan en esta noche y amigos, tenemos que estar atentos a la Biblia, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No a nuevas revelaciones que traigan otros. Viva conforme la palabra de Dios y espere con paciencia la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya sea que Él nos mande a buscar o que venga por nosotros. Dios le bendiga. Tiempo de reflexionar. Bueno, esto se terminó y vamos a saludar a algunas personas que están de fiesta de cumpleaños. Está de cumpleaños mi hermano Vladimir de Jesús Rojas Adame, que cumple mucho, que cumpla muchos años más. También está de cumpleaños la profeta Lenny Zorrilla. Felicidades para ella, donde quiera que esté. También está de cumpleaños Rafael Ramírez Peralta. También está de cumpleaños María Martínez y Luisa Báez. Estuvo de cumpleaños el 26 la hermana Manolia Sosa, de la Cuarta Asamblea de Dios. Y hoy está de cumpleaños nuestro hermano Leandro.
Felicidades para todos ellos. También está de cumpleaños, son de las personas que nos siguen en las redes sociales, Viviana Romero. Para todos ellos, muchas felicidades. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que el Señor te bendiga. Cumpleaños feliz. Señores, nos vamos a invitarle a toda la audiencia que nos sintonicen la próxima semana con nuestra entrega número 130. Sí, queremos enviarle un afectuoso saludo a todos aquellos hermanos que cada sábado nos siguen por diferentes vías. Y también a nuestra hermana Magalis del Ingenio Consuelo, que nos llamó ahorita. Y que siempre está en sintonía. Y que siempre está en sintonía. Bye, hasta la próxima semana. Que el Adiós. Señor les continúe bendiciendo. Finaliza su programa Tiempo de Reflexionar. Te invitamos a que nos sintonices la próxima semana. Puedes tener contacto con nosotros a través de las redes sociales Tiempo de Reflexionar @gmail.com, el Facebook Tiempo de Reflexionar, también en Twitter @treflexional y por WhatsApp 809-968-5910. Dios les bendiga más. Nos envuelve y nos lleva mar adentro. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus fundamentos? La moral y los principios que tu conciencia desde niño lleva